si la persona que no está trabajando, que no está en clase, pues la escuche luego. Bueno, entonces voy a hacer un breve repaso de lo que es mi vida profesional para que ustedes se den cuenta pues, de cuál es quién es el docente que tienen a cargo de este espacio académico. Listo. Aquí ya llegó Diana Marcela. Listo, entonces ya estamos todos. Bienvenidos. Les agradezco muchísimo su participación. Entonces, bueno, mi nombre, pues como ustedes ya lo ven ahí ¿cómo se llama? En la plataforma, mi nombre es Freddy Armando Romero Rodríguez. Yo soy ingeniero en electrónica. Esto me suena un poco arrogante hacer esta parte, pero algo que me disgusta sobremanera es hacerlo. Pero cuando uno se tiene que presentar, lastimosamente, pues toca hacerlo, ¿no? Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que la arrogancia es algo que me cae súper mal, pero bueno, pues en este proceso hay que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, lo que les decía, mi nombre es Freddy Armando Romero Rodríguez, yo soy ingeniero en electrónica de la Universidad del Cauca, yo viví cerca de 25 años en la ciudad de Popayán, soy de aquí de Pasto, por supuesto, me gradué en el Colegio Champañá de acá de Pasto y me fui bastante joven a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Cauca y allá me quedé durante mucho tiempo. Ya que yo hice varios negocios, yo me dediqué más que todo a la parte de emprendimientos y tuve 3, 4 emprendimientos en la ciudad de Popayán. Allá está, entre comillas, parte de mi familia. Pues allá me casé por primera vez. Allá, de hecho, tengo 2 hijas y ya estoy, inclusive soy hasta abuelo, porque mi hija mayor pues, tiene una niña que ya tiene, acabo de cumplir 3 años. Eso con respecto a eso. Y con respecto a mi situación académica, pues me gradué en la Universidad del Cauca como ingeniero en electrónica. Allá me especialicé en telecomunicaciones, justamente que es el espacio académico que les voy a orientar. También hice una especialización en redes y servicios telemáticos en la Universidad del Cauca. Luego, a nivel de estudios, hice una especialización en gerencia en informática en la Universidad Remington de aquí de Pasto. Entonces, eso es a nivel de la parte académica como tal. Y llevo muchísimos años eh, trabajando en la docencia. En Popayán trabajé en la Universidad Autónoma del Cauca, trabajé en la Universidad Fundación Universitaria de Popayán, trabajé en la Universidad Antonio Nariño, sede pues Popayán, durante 6, 7 años, específicamente en ingeniería de sistemas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así? O sea, la verdad para mí es un gusto estar orientando a personas que tengan que ver con informática y con ingeniería de sistemas. La razón es una de las líneas que, aparte de las telecomunicaciones, que es otra línea que me gusta y me gusta demasiado, la parte de la informática me gusta muchísimo también. De hecho, he sido docente en programación, fundamentos de programación, o sea, digamos en algoritmos, en la parte de algoritmia, en programación estructurada, pues de algoritmos, adicionalmente también en programación estructurada, utilizando lenguajes como C, eh, como Pascal, pues en mis tiempos, que eso ya casi no se utiliza, eh, en esa parte de programación estructurada, también en programación orientada a objetos con C++ y con Java, lenguajes de programación como esos. Ahorita hace más o menos 1 año y medio, 2 años, estoy trabajando con Python, ese nuevo lenguaje de programación, aunque pues es muy poco lo que he trabajado, la verdad, porque fue un proyecto que estuve haciendo con una persona que estaba asesorando y estuve pues como muy pendiente de trabajar, pero me pareció un lenguaje de programación excelente en cuanto a la programación orientada a objeto y sobre todo por la facilidad de escritura, ¿no? Y es muy fácil de leer. Y yo como soy un poco estricto con el orden, eh, ese lenguaje te obliga a que tengas que ser organizado y manejar muy bien la indentación y ese tipo de cosas, entonces bien interesante en esa parte. ¿Qué más les cuento, muchachos? Bueno, em, bueno, en la parte en Popayán, pues trabajé en esas 3 universidades y allá orienté espacios como estructuras de datos, que es algo que me gusta muchísimo, estructuras dinámicas como pilas, filas, colas, bueno, todo este tipo de cosas.
También di circuitos digitales, que es otro espacio que estoy orientando acá, y eso es algo que me gusta también muchísimo. Eh, También estuve dando lo que son sistemas operativos y compiladores. Bueno, varios espacios académicos en ingeniería informática, vuelvo y les digo, porque era un gusto para mí realmente todas las programaciones, ¿no? La parte de programación. De hecho, volví acá a la ciudad de Pasto hace, ya son bastantes años, ¿no? ¿13? No, a ver, 2011. Llevo 9 años después de haber retornado de la ciudad de Popayán, 9 años y medio exactamente, que llegué en febrero. Y en el 2011 me vinculé a lo que hoy es la Universidad CESMAC. Allá trabajé en el laboratorio de ingeniería electrónica y empecé a trabajar específicamente en programación también, dándoles una materia, un espacio académico que se llama Fundamentos de Programación, donde ellos ven lo que es toda la parte de algoritmos y la parte de codificación en lenguaje C. Eh, bueno, eso también, allá también trabajé en medios de transmisión, que es un espacio académico muy parecido al que estamos viendo nosotros acá, que es la parte de comunicación, la parte de comunicaciones electrónicas, ¿no? Es algo que tenemos que ver los medios de transmisión. Luego me vinculé pues acá en la institución, pues ya les acabo de comentar, en la parte de la institución pues estuve trabajando 3 años como director, ya llevo en la institución 7 años y medio, perdón, 7 años, si yo entré en agosto del 2013, 7 años. Eh, y muy contento de trabajar en esta institución porque acá la gente que hay, a pesar de que somos pocos, tanto en electrónica como en informática, somos pocos, pero somos buenos, ¿sí? El trabajo, yo empecé a trabajar con informática desde el semestre pasado apenas, y la verdad el trabajo fue muy satisfactorio, de mi parte, para mí fue muy satisfactorio. Los muchachos, vuelvo y les digo, son pocos, pero son muy juiciosos, y eso hace que de verdad sea satisfactorio continuar trabajando. No, lo único malo es que tengo un exceso de trabajo muy grande. Ofrezco también disculpas a ustedes por las 2 primeras semanas. Lastimosamente, pues yo no sé si el director les comentó, tuve una calamidad doméstica de la cual todavía no me supero, no lo supero. Mm, pero lastimosamente esto nos, de alguna manera, pues, bueno, el director me supo entender, yo me enteré de los problemas de salud de mi papá exactamente hace 15 días y por eso pues yo me sentía supremamente mal, no podía pues tener la mente separada, yo realmente fue muy complicado esa situación y mi papá pues terminó falleciendo el día domingo, este domingo que pasó ya hace 8 días, bueno, el domingo que viene van a ser ya 15 días. Entonces, pues estuve en eso que se llama la licencia por luto de muerte y por eso no pude asistir la semana pasada también. Eh, bueno, ni qué más decirles pues con respecto a esto, porque esto ha sido el peor momento que he vivido en mi vida, no porque ya mi mamá también había fallecido, pero mi mamá murió hace 7 años, pero la diferencia con esto es que mi mamá pues venía en un proceso ya digamos, un poco largo, no de una enfermedad, pero sí de un desgaste en donde ya empezó como a verse, yo le decía alguna vez a mis familiares, a mi papá específicamente y a mis hermanos, es decir, que yo vi que mi mamá se le estaba apagando la energía, que ya se le estaba como yendo y ella murió de una manera muy bonita, pues porque ya fue, digamos, poco a poco apagándose la vida, pero mi papá no, a pesar de la edad que tenía, era una persona que lleno de vida y lastimosamente por esta pinche cosa que estamos viviendo se lo llevó. Eh, bueno, esto es muy duro realmente, pero bueno, en algún momento tendré la oportunidad para comentarles algunas cosas, muchachos. Yo lo único que les pido es que cuando uno ve estas cosas tan cercanas y las tiene de esa manera, yo lo único que les puedo decir es, pues yo desconozco las edades de ustedes y si ustedes son gente joven, porque yo a veces en esta situación actual que estamos viviendo es tan complejo y a veces hay mucha gente que dice, no, esto no pasa nada, no es nada, pero cuando uno vive en carne propia estas situaciones, la verdad les digo, muchachos, cuídense, pero no tanto por ustedes, sino por personas como sus padres o sus abuelos, si los quieren, los aprecian, háganlo por ellos, ¿no?
porque lastimosamente pues la gente joven, la mayoría de ellos son personas que no sienten síntomas, que no tienen nada, pero son portadores del virus y ellos de alguna forma son los que nos están regando. Y hay tanta irresponsabilidad por parte de, y perdónenme que no lo digo específicamente por ustedes, yo vivo con dos jóvenes en mi casa que son pues mis hijastros y qué difícil tenerlos en la casa. Ellos quieren seguir reuniéndose en fincas, quieren seguir saliendo de un lado para otro. Bueno, como yo no soy el papá, pues no les interesa como de mucho, digamos, eh, esta situación, pero yo les digo, cuídense de verdad. Cuídese y lo más importante de estos, de la forma en que yo les digo que se cuiden es el autocuidado, ¿sí? Salgan con su tapabocas, nunca se toquen los ojos, la nariz ni la boca cuando salgan, si pueden lavarse las manos constantemente, háganlo. Eh, si de pronto ustedes han tenido contacto con alguna persona cuando lleguen a su casa, traten de llegar a bañarse y de quitarse esa ropa y bueno, la ropa la meten a lavar, por supuesto, eh, para no contagiar a sus familiares, si viven con personas mayores. Y si no lo hacen, y si no viven con personas mayores, igual de todas maneras cuídese, porque uno no sabe, esto es una ruleta. Hay personas jóvenes que se han muerto también por este tipo de cosas, ya que este asqueroso virus produce en el cuerpo una neumonía viral muy complicada, que algunas personas, a pesar de ser jóvenes, también tienen la posibilidad o a veces en algunas oportunidades pues terminan muriendo. Eh, Háganlo por esas personas mayores, ¿no? Porque esas personas tienen todavía mucha cosa por dar. Hay personas que piensan que los viejos no, pero ellos son sabios. Yo, por ejemplo, en el caso mío, mi papá era mi modelo, mi amigo. Eh, yo diría que ese hombre no tenía ningún error de nada, y no lo digo porque ya se haya muerto, siempre lo dije antes de, y mis compañeros lo decían. Debe estar sufriendo muchísimo, pero él, de todas maneras, él me dio muchísima fuerza, ¿no? Y por eso yo estoy, todas mis clases las estoy haciendo en honor a él. Mi papá también fue docente de la Universidad de Nariño, pues allá se jubiló, de hecho, durante más de 22 años, creo que trabajó en la Universidad de Nariño, en la Facultad de Educación, y gracias a él, pues, es que soy lo que soy, ¿no? Eh, un ser inteligente, intachable, eh, del cual aprendí demasiado y seguí aprendiendo a esta edad, a la edad que tengo, todavía seguía buscándolo para consejos, ¿no? Con mi nueva relación que tengo, porque yo le decía que él era un sabio, ¿no? Y siempre le estaba preguntando, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas mal? Inclusive a veces hasta en clase y algunos problemas que tenía, eh, eh, pues lo buscaba para aconsejarlo. Qué pena que les cuente esto, pero esa es una forma de desahogarme y de tranquilizarme un poco de alguna forma. Y bueno, eh, me queda un vacío gigante porque en estas circunstancias fue la única persona que yo tenía contacto y con la persona que hablaba. Pero obviamente tu esposa, tengo un hijo chiquito de 7 meses que hoy pues no está acá porque nos vamos a cambiar de casa. Esta es la última clase que voy a dar acá en esta casa. Después voy a irme a otro lugar porque pues de acá nos vamos a trastear por cuestión de cambio de energías, ¿no? Y de este tipo de cosas que yo soy muy creyente de eso, de las energías y tomamos la decisión de cambiarnos de casa. A mi esposa también le dio muy duro, pues, porque mi papá era una persona de un carisma impresionante y entonces logró también en el poco tiempo que se conocieron, pues llegar a esto y bueno, vamos a cambiar de casa. Entonces ellos están en la nueva casa y por eso no escuchan por acá a mi chiquitín, que eso, mejor dicho, pues tiene 7 meses, pero hace más bulla que... Entonces, bueno, eso es mi historia más o menos, muchachos, de lo que les cuento. Eh, y bueno, entonces no me queda sino empezar a hablar un poco ya de la materia ya en específico, después de mi corta presentación de alguna manera. Bueno, me queda un espacio de mi vida en el que no les conté rápidamente de qué se trataba mis emprendimientos. Mis emprendimientos fueron dedicados específicamente a lo que eran las redes de datos, en donde hacíamos cableado estructurado, donde hacíamos montajes de redes como tal, el cableado eléctrico lo hicimos muchas veces también,
aplicaciones a la medida, y por eso les digo que es algo que conozco y me fascina, aunque ya hace rato no trabajo en desarrollo de proyectos de desarrollo de software, pero los hice durante mucho tiempo, aplicaciones a la medida, programas de desarrollo contable o controles de acceso para ciertas cosas. Bueno, en fin, hice muchas aplicaciones y nos fue muy bien. Y lógicamente otra de las fortalezas que tuve ya en ese negocio, que tuve en Popayán cerca de 17 años, fue la venta de tecnología, computadores, actualizaciones, software, mantenimiento, y eso todavía lo sigo haciendo, ¿no? Todavía lo sigo haciendo. Hay muchachos que todavía me siguen buscando para que pues, reinstale y ponga a punto equipos o que me haga actualización de alguna cosa. Eso todavía lo sigo haciendo y si alguien necesita, pues bueno, ahí les ofrezco mis servicios. Aunque la mayoría de ustedes, pues por la carrera que tienen, les gusta y bueno, tienen la cacharrada y a lo mejor lo hacen. Pero la diferencia es que cuando uno ha conocido los computadores, desde cuando nos tocaba ver un cursor titilando, a lo que ustedes ven hoy en día, que es toda esta cuestión gráfica y esa cantidad de cosas, pues ha cambiado tanto que uno tiene todo ese conocimiento tan profundo que a veces eso es bien importante que alguien solucione. Igual si tienen dudas de alguna cosa, de esto, de X o Y cosa, hombre, con todo gusto, ¿no? No hay ningún problema. Si tengo la disposición de tiempo, le colaboro y no le cobro. Pero si ya es una cosa muy personal y particular, pues yo lo sigo haciendo con mis estudiantes de electrónica, sobre todo, poner a punto una máquina, resolver cosas más que todo a nivel de software, ¿no? De hardware casi no me gusta ya porque no tengo las herramientas para hacerlo, pero si necesitan igual le metemos la mano a lo que sea. Bueno, igual también les puedo colaborar en lo que conozco, ya son muchísimos años de experiencia en esto y bueno, pues cualquier cosita les puedo colaborar allí. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Entonces, bueno, ya entremos un poco en materia en lo que corresponde a nuestro espacio académico. El espacio académico se llama, ¿cómo es que se llama? Estos nombres tan largos que tienen ustedes acá. Espérenme, les digo, se llama Conceptos Básicos de la Comunicación Electrónica. Aquí entramos a una especie de conflicto un poco extraño, digámoslo así, en cuanto a este aspecto de hablar de lo que es la comunicación electrónica como tal. ¿Y por qué razón? Porque es que resulta que muchas de las personas piensan que la comunicación electrónica solamente es ir a utilizar un Arduino y comunicar allá a través de infrarrojo, a través de GCM o a través de... No, 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 no. Yo creo que un ingeniero informático como ustedes debe tener unos conceptos un poco más profundos con respecto a las comunicaciones y no tan particulares y técnicos, ¿no? Yo a veces, se los digo pues de todo corazón, yo sí soy mucho más, me voy mucho más a ver cómo les digo. Eh, sí, es que hay hay que hilar muy fino cuando usted tiene un profesional en un área técnica, ¿no? A veces tiene ese pequeño problema, ese delgado hilo. Y entonces pasa, les voy a hacer una comparación tan simple con algo que es tan fácil de ver y uno también usted se tiene que sentir de esa manera. Por ejemplo, miren, en el área de la ingeniería civil hay muchísimas personas que pues se queman las pestañas porque no es fácil estudiar ingeniería civil. Yo hice 2 semestres de ingeniería civil porque no había podido entrar a la Universidad del Cauca, los hice aquí en la Universidad de Nariño y me di cuenta que eso era lo mío, yo porque no había más nada que hacer, entonces yo pues no había entrado, no pude ingresar la primera vez que me inscribí a la Universidad del Cauca, la segunda sí, entonces alcancé a hacer 2 semestres acá y yo me di cuenta que eso no era lo mío porque había muchas cosas por las que era diferente, pero bueno, igual la ingeniería civil hay varias situaciones a tener en cuenta y hay gente que es un maestro de obra, inclusive ni siquiera maestro de obra, porque ese es un nivel alto. No sé cómo decirle, ¿qué se llama? Sí, una persona ¿cómo se llamará esto? No, no sé, alguien que me ayude con ese término, ¿cómo se llama? Los que no, Auxiliar, ayudante de obra. sí, es un ayudante. Y un ayudante que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento y dice, yo sé más que el ingeniero. Mm, mm. Yo no sé si ellos sean capaces de construir una casa, a lo mejor sí, pero no optimizan una cantidad de cosas. Es que a mí me gusta que queden las cosas bien, entonces en vez de ponerle 5 centímetros de losa, le voy a poner 10, pero es que está gastando más cemento, más mezcla, más cantidad de cosas. Ojo con eso.
¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre los profesionales, los tecnólogos y los técnicos. Los técnicos pues conocen de su cosa, de su área, pero nosotros los ingenieros, pues sí, si le gusta la técnica, úntese, pero no piense que su carrera como profesional usted tiene que ser técnico. Yo, por ejemplo, les hago una comparación. Yo, la técnica en electrónica casi que no me gusta. ¿A qué me refiero? A estar poniéndose a soldar, a estar poniéndose aquí que a limpiar una cosa, que a hacer un circuito impreso, que no, hermano, yo eso no lo hago. ¿Yo por qué? Porque es que yo no estudié para eso lo hacen unos dispositivos. Hoy en día inclusive hay impresoras que hacen los circuitos impresos y hay lugares en donde usted envía el circuito impreso, manda los elementos, manda todo el diseño de su circuito y allá se lo soldan y adicionalmente se lo dejan muy bonito y muy bacano y bien hecho. ¿Yo por qué me voy a poner a aprender a soldar? Yo no ni siquiera sé soldar, con eso les digo todavía el miércoles, de qué clase de ingeniero es. Con mi esposa a veces, por ejemplo, también me dice lo mismo. Ella llega y dice, ah, no, es que venga, se me dañó la plancha, venga, arreglo. Usted que es ingeniero, no, me está ofendiendo. Pues yo cómo va a decirme que yo voy a arreglar planchas. Yo no le arreglo es nada. A mí me gusta la técnica de la parte de los computadores a nivel de software porque es instalar, configurar, adaptar, eliminar virus, optimizar el sistema operativo, haciendo una cantidad de cosas, metiéndose al registro, eliminando programas innecesarios, haciendo que la latencia sea lo más baja posible, bueno, en fin, aumentando los cachés, bueno, haciendo una cantidad de cosas, pero jugando con software, no tengo que destornillar absolutamente nada. Y la parte técnica, vuelvo y les digo, pues todavía la sigo haciendo, pero ya no con tanto gusto, ¿no? Porque pues esto es tragar polvo, es engrasarse, es de todo, y bueno, si había que hacerlo, pues ya no tengo las herramientas. Pero hay una gran diferencia entre eso, ¿no? Entre esa técnica y lo profesional. Yo, por ejemplo, les decía, si ustedes son ingenieros, ustedes deben tener muy claro una serie de conceptos de las comunicaciones. Qué bonito que hayan incluido esta materia acá. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque específicamente ustedes van a tener que conocer una serie de conceptos, una serie de cosas que así no sea a nivel profundo, porque es que es muy complicado. Por ejemplo, esto es una mezcla que nosotros en electrónica y específicamente cuando yo hice la especialización en telecomunicaciones, son casi 6 materias en una. Y les digo cuáles. Medio de transmisión 1, medio de transmisión 2, comunicaciones digitales, comunicaciones analógicas y telecomunicaciones. Y ahí dije 5 y creo que me quedó faltando una, la conmutación. ¿Sí? Entonces son 6 materias que están mezcladas en una sola. Entonces toca como brochazos. Y obvio, pues porque ustedes no tienen que profundizar en estos temas, pero sí que al menos se lleven los conceptos, porque yo creo que hemos entrado en un punto en el cual la mayoría de personas que manejan la parte de informática se están yendo tanto a la parte técnica que nos están dañando hasta el lenguaje. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, muchachos, y aquí los pongo de una vez a pensar un poquito sobre esto. ¿Ustedes se acuerdan cómo hace uno cómo se calcula el peso de algún elemento? ¿Se acuerdan de la expresión matemática de física por allá? El peso es igual a masa Masa por por gravedad. gravedad. Por gravedad. Muy bien. Entonces, ese término peso, por ejemplo, si yo me voy a referir, yo peso, pues yo no sé cuánto pesaré porque con este aislamiento me he engordado más de lo normal, pero yo pesaba como 90 y algo de kilos, ¿sí? Kilogramos, kilogramos masa, creo que es que llaman eso del peso, y nosotros simplemente decimos kilogramos. Eso significa que yo tengo masa, correcto, yo tengo masa. Masa muscular, masa ósea, tengo todas estas cosas acá. Pero si algo no tiene masa, ¿tendrá peso? No, ¿sí o no? Si no tiene masa, no tiene peso, pues porque la masa es igual a 0 y lo multiplico por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces eso no me da ningún peso. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la masa de un bit? Pregunta interesante. ¿Cuánta masa tiene un bit?
Los dejé pensando ahí un rato, ¿no? Un bit es un concepto que no es ni siquiera físico. Usted no puede tocar un bit, no lo puede, no es algo tangible, es un concepto más lógico que es un concepto, ¿sí? Entonces, como es un concepto lógico, es como hablar del amor. O sea, ¿cuánto pesa el amor? Pues no lo puedo pesar porque es un concepto muy abstracto, es un concepto que no lo podemos medir. Usted no puede decirle a su pareja y decirle, ¿usted cuánto me ama? Entonces yo digo, sí, mucho, muchísimo. Oye, no puede decir la cantidad en un número, tiene que hacerlo una manera pues un poco compleja. Algo pasa así con los bits, porque es que, ¿qué es un bit? Un cero o un uno, listo, sí, pero ¿eso qué? O sea, ¿yo lo puedo tocar? No. ¿Lo puedo ver? No. No. Entonces, los bits no tienen masa. Mi pregunta va, ¿por qué cuando alguien le dice que va a transferirle un archivo, le dice, ¿cuánto pesa? Pero eso no se refiere como al tamaño. Por eso. ¿Desde cuándo acá el tamaño se convirtió en peso? No sé. O sea que yo tengo un tamaño bien grande porque ¿sí? Entonces, esto ha pasado gracias a que la técnica se ha empezado a deformar. Y entonces yo, por ejemplo, le digo a los muchachos, y de hecho hasta mi esposa pasa lo mismo. Ella me dice, vea, este archivo pesa. Yo, ¿cuál pesa, hombre, si los bits no tienen masa? ¿Cuánto espacio ocupa? Perfecto. 10 megabytes, 15 megabytes, 1 gigabyte. Ahora otra cosa. Inclusive hasta también, no sé por qué se empieza a deformar algunas cosas y esto es bien importante que se les quede, ojalá se les quede, ¿no? Que yo, al menos en la vida, yo les decía, a mí lo que me interesa, si no les di su espacio académico completo, a lo mejor no alcanzamos a ver toda la temática, pero que sí se queden con concepticos bien bacanos y bien chéveres. O sea, 1 kilobyte, ¿cierto? No sé si ustedes entiendan, acuérdense de las medidas de los múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos y submúltiplos son los que utilizamos en ingeniería en general para tratar ciertas medidas. Es que yo no puedo hablar de 1 millón de gramos, por ejemplo, sino que usted dice un, a ver, un megagramo. O no puede decir 1000 gramos, sino que dice 1 kilogramo. Nosotros esos múltiplos de lo que son kilo, mega, giga, tera, peta y hexa son muy comunes que los usemos. Y en pequeñas cantidades, mili, micro, nano, pico, femto y ato. ¿Sí? Son esas las medidas que utilizamos, que es por 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, a la menos 15 y a la menos 18. Te repito. Y cuando son grandes, por 10 a la 3, a la 6, a la 9, a la 12, a la 15 y a la 18. Kilo, mega, giga, tera, peta y hexa. Y pequeños son mili, micro, nano, pico, femto y ato. Después se los escribo, ¿vale? Pero estas son las 6 unidades de múltiplos y submúltiplos. Y ellos son hombrecitos, o sea, en general, son 1 kilogramo, 1 kilómetro, 1 kilobyte. Es no es una kilómetro, no es una kilogramo, ¿sí? Es un. Y todas las unidades son hombrecitos, es decir, son no son una, ¿sí? Es decir, son masculino y no femenino, por decir algo, no tengo muy bien pero sí me hago entender. Entonces, yo no sé de un momento a otro por qué le dice, ¿cuánta memoria tiene tu teléfono móvil? Eso tiene 1 giga. Yo no sé de qué momento giga se convirtió en niña, es decir, es 1 giga, muchachos. Dejen de utilizar el término 1 giga, 1 tera. No, señores, son 1 tera, 1 giga. Espero que eso les quede claro. Y eso es bien importante, ¿saben por qué? Y es que yo no puedo hablar, digamos, de alguna forma. Denme un segundito que aquí llegaron. Ya, denme un segundito. William, ¿Qué pasó? ¿cuánto amas a Carolina? ¿Ah? ¿Cuánto amas a Carolina en cantidad? El tamaño. Mucho. Una amor. Una tera, dígale. Ah, no, pues no entendía, soy Sonia, perdón. Una penta. Un penta.
Señores, buenas. Bueno, muchachos, sigamos entonces. Entonces les decía eso, ¿no? Las unidades, los múltiplos, eh, son, eh, son nombrecitos. Entonces, un kilo, un giga, un tera, un peta, un hexa y bueno, esas son. Lo mismo con un mili, un micro, un nano, un pico, un femto y un ato. O sea, siempre son no puede ser una micra, una pica, no, pues no, ¿sí? Son así. Bueno, esos son algunos tips de los que les comento en general. Pero bueno, ya entrando un poco más en materia con respecto a esto, la idea en general es lo siguiente, muchachos. Este espacio académico está orientado específicamente a que ustedes empiecen como a mirar ya específicamente unos conceptos generales de lo que es, las comunicaciones electrónicas. Entonces, empiecen específicamente a entender eso que les acabo de decir, ¿no? Es decir, toda esa serie de conceptos de que ustedes no se sientan, digamos, como que desconozco y que no sé, al menos que los términos generales los tengan claros. Y, mm, y entonces ustedes tengan esos conceptos claros y por lo menos, bueno, si alguien les habla de eso, no van a ser los expertos en la materia, pero por lo menos no, no van a estar tan fuera de contexto cuando estemos hablando de algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta primera parte que yo tengo para... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh-huh. Sí, es así. Bueno, a ver, evaluación. ¿Qué es esto más? No le gusta nada, y así tiene que mantener el cuerpo. Bueno, voy a empezar a hacer una introducción a este espacio académico y les voy a recordar algunas cosas y bueno, vamos a jugar un rato con estos términos, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a compartir. No, pues qué belleza. Bueno, entonces empecemos con nuestro concepto básico de la comunicación electrónica. Bueno, aquí quiero entrar a unos conceptos previos que quiero que ustedes tengan claramente definidos y de pronto a lo mejor hay algunas diferencias y vamos a entrarlas como a discutir. ¿Alguno de ustedes me podría definir electricidad y electrónica? Diferenciar una de la otra de esos conceptos. ¿O alguien me puede decir qué es la electricidad? Pues la electricidad no tiene que ver pues con con las torres de electricidad, con la corriente, y la electrónica pues con la transmisión de energía para que funcione el dispositivo, algo así. La electricidad diría que es como un medio de, como de accionar de algo, de generar movimiento o genera
Sí, como un movimiento o una atracción. Y la electrónica diría que utilizan, digamos, medios para que fluya la electricidad y llegue a ciertas finalidades. Es algo así, ¿no? No es tan lejos de los conceptos, no es tan lejos, ¿no? ¿El que me habló fue William o Damián? Antes de John James. Yo, Damián. Ah, ok, Damián, listo. Entonces, no es tan lejos, ¿no? No es tan lejos, pero hay que ser un poco más puntual. Y vamos a ver, miren, para empezar, digamos algo que es bien interesante, pero que es demasiado incluyente e importante. La electrónica es como el hijo y nuestra querida madre es la electricidad. La electricidad es, para la parte electrónica, es como la mamá, pues, y la electrónica es una pequeña parte, ¿no? Es una pequeña parte de la electrónica, pues, de la electricidad, perdón. Ahora, ¿qué es específicamente electricidad? ¿A qué se refiere todo ese cuento de electricidad? Específicamente, electricidad es una serie de conjuntos, mejor dicho, de los fenómenos físicos que están relacionados con la presencia y de alguna forma con el movimiento de cargas eléctricas. ¿Listo? Y entonces sí, ese concepto, a ver, un poco enredado suena, ¿no? Pues que la electricidad tiene necesariamente que ver con las cargas eléctricas. Y tiene todo lo que tenga que ver con presencia y movimiento de cargas. ¿Sí? Presencia y movimiento de cargas. Entonces, veamos eso. Empecemos por el concepto de carga eléctrica. Un poco más básico. ¿Alguien me podría decir qué es carga eléctrica? Difícil, es un concepto un poco más difícil, ¿no? Pero no hay nada de lo No tiene que ver con los electrones y los protones. Sí, sí. Verán, les voy a hacer una definición bien bonita e interesante que se entiende prácticamente. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Entendemos el concepto intrínseco? Significa propio de él, es decir, propio de él, ¿no? Ya me le adelanté a alguien ahí, sí, propio de él. Es decir, ahora, bueno. ¿La definición? Qué pena, no le escuché. ¿No entendiste la definición? La carga eléctrica es una Espérate, no te escucho, dale. No le escuché, pues, le escuché cortado. Ya, vale, no hay problema, repitamos entonces. Si llega a pasar eso, por favor me dicen y no hay ningún problema, yo repito las veces que sea necesario, porque yo entiendo que lastimosamente así parezca que yo tengo una velocidad impresionante de Internet, hay muchos problemas en este tipo de procesos y a veces se corta, si alguna situación me lo comentan y me dicen, por favor, bueno. Entonces les decía, la carga eléctrica es una propiedad particular, es una propiedad específica, es una característica propia de la materia. Eso es lo que se define carga eléctrica como una propiedad intrínseca de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, bueno, ¿qué es materia? También es importante saber, ¿no? La materia es todo de lo que está compuesto, lo que nosotros vemos, tocamos en el mundo y en general en el universo, pues todo está hecho de materia. Y la materia en esencia son átomos, perdón, ¿sí? Y átomos que están constituidos por tres partículas que las conocemos desde hace mucho rato, que son el electrón, los protones y los neutrones. Entonces, la materia de por sí tiene cierta carga y es una propiedad particular. Toda la materia tiene carga. Lo que pasa es que por naturaleza esa carga tiende a ser neutra.
tiende a ser neutro, es decir, no estar ni cargado ni descargado, sino neutro. Y entonces la materia, como les digo, pues está hecha a partir de átomos y los átomos a partir de electrones, protones y neutrones. Y mire que los electrones tienen carga, eso lo sabemos. Los protones tienen carga y los neutrones pues no tienen carga, es una carga neutra. Pero al final del asunto, si usted suma la carga positiva con la carga negativa, nos va a dar neutro. Y eso es lo que trata de la naturaleza de mantener, de que esa carga sea neutra, no tratar de que la carga, de que esté cargado un elemento. Entonces, cuando usted quiere que algo esté cargado, pues le toca ponerle una fuerza para que eso permanezca esa carga. Y entonces ahí, bueno, eso es. Entonces, ¿qué es la electricidad? Es todo lo que está relacionado con esas cargas, con la presencia de ellas y con el movimiento de ellas. A eso se refiere. Bueno, ese es el término en general. Pero si nosotros... Profe, dígame. lo de ahorita que está hablando, también tiene que ver lo de atracción y repulsión, ¿verdad? Total, claro. Es que, de hecho, la primera parte de tratar la electricidad es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que dos cargas de signo igual se repelen y cargas de diferente signo se atraen, a través de la que la fuerza es igual a una constante multiplicado por el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia. No sé si alguna vez les ha tocado ver eso, pero esa es la ley fundamental con la que empezamos a ver circuitos eléctricos, porque es a partir de eso, de la atracción y de la repulsión. Es decir, cuando son del mismo signo, las cargas se repelen, y cuando son de signo contrario, las cargas se atraen. Y es que es así, y esa es la razón de ser de la electricidad como tal, es ese estudio, y el primer proceso que se hace en ese estudio es ese primero, la atracción y la repulsión. Y de hecho, alrededor de esas cargas, alrededor no, pues existe un campo eléctrico asociado a cada una de esas cargas, ¿sí? Entonces, esas cargas tienen un campo eléctrico asociado, y ese campo eléctrico es el que se siente atracción o repulsión. ¿Listo? Entonces, muy bien, eso es. O sea, ustedes tienen una idea de lo que es ese concepto de electricidad. La parte de la electrónica como tal es una es una parte de la física aplicada que trata en general de dar soluciones un poco diferentes a la electricidad, soluciones de, digamos, a ver, ¿cómo diferenciamos esa esos dos conceptos? Y es que específicamente cuando hablamos de electrónica, nosotros estamos hablando muy particularmente de una parte de la física que, digamos, es como esa parte aplicada y técnica, en donde nosotros, a diferencia de la electricidad, lo que tenemos y hacemos de diferente es que aquí tratamos la parte de la emisión, del control y del flujo de los electrones. Eso es específicamente lo que nos diferencia. En la electricidad no les interesa la emisión ni el control de los electrones, y pues el flujo sí, ellos lógicamente el flujo sí lo tratan, el flujo o movimiento o la corriente como tal. Pero en electrónica nosotros tenemos control, cosa que en electricidad casi no se trata. En electricidad, más que todo, la parte eléctrica, y de hecho la ingeniería eléctrica específicamente se dedica a la generación, transporte, distribución, consumo y comercialización de la energía. En cambio, la electrónica, los ingenieros en electrónica, nuestro fundamento esencial es tratar de solucionar problemas que tiene el ser humano a través de dispositivos electrónicos para mejorar su calidad de vida. ¿Listo? Entonces, en electrónica somos los que hemos venido haciendo los teléfonos móviles, los portátiles, los televisores, la radio, la televisión, ¿qué más les digo? Mejorar, por ejemplo, el control de un carro, entonces que usted el carro ya se pueda parquear solo, que tenga los frenos ABS, que tenga dirección asistida, que tenga un control de, bueno, un poco de cosas y todo lo que se quiera imaginar en robótica, en medicina. Todas esas aplicaciones son electrónicas, ¿no? La electricidad no hace eso, pues la electricidad, como les digo, se dedica más a la generación, transporte, distribución, consumo y comercialización de la energía, ¿sí? En eso nos diferenciamos los ingenieros en la electricidad y los electrónicos. Lo que les digo, pues específicamente, la electrónica va más allá de la parte de control, no nos interesa tanto de dónde salió.
En cambio, los eléctricos, sí, los eléctricos tienen que estudiar, por ejemplo, cómo generar energía a partir de las plantas hidroeléctricas o de las termoeléctricas o de las biomasa o de las no convencionales como energía, tomar la energía solar para convertirla a través de celdas fotovoltaicas, bueno, todo este proceso, ¿no? Listo, entonces creo que quedó claro ahí o hay alguna pregunta sobre esos dos conceptos que quería diferenciar. Bueno, veamos este otro concepto que es un poco complejo y que a veces muchas personas nos cuesta y de hecho a mis mismísimos estudiantes de ingeniería electrónica les cuesta definir qué es diferencia de potencial o qué es voltaje o qué es tensión eléctrica. Estos tres a veces se los clasifica como en una sola palabra y en una sola, en un solo entorno, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes sería capaz de definirme qué es voltaje, por ejemplo, o qué es tensión eléctrica, o qué es diferencia de potencial? No es tan fácil, ¿no? De hecho, como les digo, no es tan fácil. De alguna manera yo puedo definir voltaje. Los tres términos son prácticamente sinónimos, digámoslo de alguna manera, ¿no? La tensión eléctrica o el voltaje es casi que lo mismo, pero la diferencia de potencial es que para definir diferencia de potencial hay que definir lo que es potencial eléctrico. Y potencial eléctrico específicamente se refiere a lo siguiente. Miren, si yo voy a medir el potencial eléctrico en este punto, voy a poner un punto aquí grandecito, ¿sí? Y aquí tengo, digamos, vamos a hablar de esto, que esta bolita sea un electrón, ¿listo? Si yo quiero definir cuál es el potencial eléctrico de este punto en este punto, es lo siguiente, vean, es el trabajo que me costó traer desde el infinito hasta este punto esta carga. ¿De qué está hablando este man? Dirán ustedes. ¿Sí? No es tan fácil que entender ese concepto. Es el trabajo que me costó traer esta carga desde el infinito hasta este punto. Bien. No sé si sea claro. Ahora, diferencia de potencial es cuando yo hablo de dos puntos. Cuando yo hablo de dos puntos. Entonces yo le digo, esta tiene un potencial eléctrico 1, perdónenme la letra, que como yo estoy escribiendo con un mouse, pues no tengo una tableta digitalizada, y este tiene un potencial eléctrico 2. Entonces en estos dos puntos habrá una diferencia. Aquí habrá una diferencia, y esa diferencia de potencial es lo que yo le llamo voltaje. Voltaje es medir el potencial de este punto con respecto a este punto, o al revés, el potencial de este punto con respecto a este punto. Esa es la diferencia de potencial, o voltaje, o tensión eléctrica, eso es. Cada punto tiene un potencial, cada punto en cualquier parte tiene un potencial eléctrico. ¿Qué es potencial eléctrico? Es ese trabajo que me costó a mí traer esa carga desde el infinito hasta acá. Entonces, ¿y eso qué importa? Pues que ella tiene una potencia, un potencial ahí, que usted lo puede utilizar para algo, ¿sí? Entonces, mire, cuando usted, no sé si han visto el multímetro, tiene dos puntas, ¿no? Entonces tiene una punta roja y usted la pone aquí y tiene una punta negra, y vamos a hacerlo con negro pues para hacer la similitud, tiene una punta negra y la pone acá, ¿cierto? Entonces, cuando usted está haciendo eso, lo que está haciendo es midiendo qué potencial tiene este y qué potencial tiene este punto. Y el multímetro le muestra la diferencia entre el punto rojo y el punto negro. Si a usted le aparece más 20 voltios, es decir, positivos, significa, ¿qué significa 20 voltios? Que este punto está por encima de este punto 20 voltios. Si le dice menos 22 voltios, digamos, eso significa que si está así, con el rojo acá y con el negro acá, significa que este punto tiene menos 2 voltios por debajo de este punto. Es decir, este tiene menos potencial que este, por eso le dio negativo. Cuando es positivo y usted pone el rojo acá y le da positivo, significa que el rojo está por encima del potencial del otro punto. No sé si eso haya sido claro.
Pero bueno, este concepto es, lo digo que ni a los que estudiamos electrónica a veces lo manejamos. Pero espero que haya quedado claro. Trato de ser lo más lúdico posible para poder entender lo que es voltaje, pero es un poco complejo. Pero en últimas, nosotros a veces a esto le llamamos un nombre mucho más útil, y es la FEM. Cuando hablamos de FEM, sí de pronto es más fácil de entender, ¿no? Y FEM significa fuerza electromotriz. ¿Sí? Cuando hablamos de FEN. Entonces, cuando hablamos de FEN, de fuerza electromotriz, voltaje o tensión, es eso, es esa fuerza que tiene unos dos puntos para poder permitir que por ellos fluya corriente. Es esa fuerza que permite que si yo pongo un conductor entre estos dos puntos, va a fluir una corriente. Y esta fuerza mantiene este valor, esta diferencia, la tiene constante. Ah, bueno, ahí ya parece como más fácil, ¿no? Entonces, por eso usted cuando va a medir voltaje siempre espera que esa diferencia se mantenga, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, si ustedes alguna vez han ido al laboratorio de electrónica, ya tenemos unas fuentes de voltaje, y esas fuentes de voltaje tienen dos punticos, uno rojo y uno negro, y usted pone unos cables ahí y bueno, puede ahí alimentar su circuito. Usted sabe que ese voltaje, si hoy está en 5 voltios, por decir algo, en 5 voltios está ese voltaje, después si usted deja quieta esa fuente, viene 5 días después y sigue estando en 5 voltios. Viene un mes después y sigue estando en 5 voltios. O sea, siempre va a estar constante. Cosa que no sucede, por ejemplo, en las baterías o en las pilas, que esos voltajes empiezan a disminuir paulatinamente. Eso es lo que es voltaje, digamos, es esa fuerza, digamos, es la causa de todo el fenómeno eléctrico, ¿no? Porque el voltaje es el que nos permite que haya un flujo de electrones, ¿vale? Corriente eléctrica. ¿Será fácil ese concepto para ustedes? El repaso, pues, de este concepto que es corriente eléctrica. Profe, corriente eléctrica no es como decir el paso en un conductor hacia un circuito, más o menos. El paso de materia a materia. ¿Puede decirse? Sí, no estás del todo mal también, no estás del todo mal. Es decir, bien, no, pensé que iban a estar un poco más desenfocados, pero no, bien. O sea, no nos cuesta, y es que a nosotros nos cuesta definir todo. Yo no sé, a veces eso es algo que debemos empezar y les comparto eso, a tratar de superarlo, no tratar de haga ejercicios. A veces es algo tan fácil, digamos, tan fácil el concepto que uno ni siquiera puede definirlo, ¿no? Es tan difícil. Pero no está tan del todo mal, Sonia, es que es tu nombre, ¿no? No están del todo mal. Listo, gracias. No está del todo mal. La corriente eléctrica específicamente para definirlo, es la medida de la cantidad de carga que está pasando por un conductor, por un dispositivo, por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. En últimas, la corriente es medir la velocidad con la que se mueven las cargas. La velocidad con la que se mueven las cargas. Entonces, para medir la velocidad o esa razón de cambio, nosotros hablamos de una derivada. Entonces, la corriente está definida como el cambio de la carga con respecto al tiempo. Recuérdese que una derivada es eso, la derivada es la razón de cambio, es medir esa pendiente de esa curva, eso dependiendo, si la pendiente de la curva es muy grande, entonces la corriente es grande, si la pendiente de la curva es bien bajita, significa que la corriente es bajita. ¿Qué quiere decir? Si pasa mucha carga por un cable, tiene mucha corriente, si pasa poca carga, tiene poca corriente. Mis queridos estudiantes de electrónica a veces siempre lo confunden con que flujo de electrones. Pues no son flujo de electrones, porque la corriente está definida como eso, como cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Esa es la definición. ¿Cuánta carga? Y ahora alguien le dice, ¿qué es carga? Ya les dije, carga es una propiedad intrínseca de la materia. Cuando hablamos de corriente eléctrica, pues lo que se mueve en la corriente eléctrica son los famosos electrones, que tienen carga negativa.
pero nosotros, el movimiento de los electrones va para un lado y la corriente eléctrica va para el otro. No sé si ustedes lo sabían. Los electrones se mueven si se mueven, en este caso, de izquierda a derecha, la corriente, por convención, se dice que va de derecha a izquierda. ¿Por qué? Eso es un cuento más viejo que la moda de andar a pie. Esto de que la corriente va de más a menos fue el señor Benjamin Franklin, que se inventó el pararrayo por allá en 1889, si no estoy mal, o algo así. Y él dijo que las cargas, la corriente eléctrica se mueve desde el positivo hasta el negativo. Él fue el que se le ocurrió. Lo que pasa es que después de hacer un análisis un poco más detallado, encontramos que lo que es la corriente es un movimiento de cargas eléctricas negativas, es decir, de electrones. Y el señor se había equivocado. Vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? ¿No? Si yo acá tengo un polo positivo y acá tengo un polo negativo, pues ustedes, si ya vieron circuitos de alguna manera, saben y les han dicho que la corriente va de más a menos, ¿sí o no? Y si no lo han dicho, pues yo se los digo, si no lo habían escuchado, de más a menos. Pero resulta que lo que va dentro de este cable es corriente eléctrica, y la corriente eléctrica es única y exclusivamente el movimiento de cargas negativas, porque son los electrones los que se mueven. Pero un electrón tiene carga negativa. ¿A dónde se va a sentir atraído? ¿Hacia el negativo o hacia el positivo? Pues hacia el positivo. Por eso es que yo les digo que los electrones se mueven al revés, es decir, se mueven desde el negativo hasta el positivo, porque así es como funciona. Entonces el señor Benjamin Franklin en ese año, imagínense ya hace cuántos años, eso fue como unos casi 200 años, no sé si me equivoco, no estoy haciendo mal la operación en la cabeza, pero hace 200 años el señor dijo que la corriente va de más a menos, pero después del tiempo se descubrió que era al revés. Entonces pues ya habíamos hecho tantos trabajos con la corriente de más a menos que tocó dejarlo así. Es decir, la corriente va al revés de cómo se mueven los electrones. Increíble, ¿no? Algunas personas pues no lo sabían, otros pues ya les explico y les comento cómo es esta situación. Esto sucede. Bueno, entonces, claro, lo que es corriente eléctrica es cuánta cantidad de carga se mueve por unidad de tiempo. Y entre más carga se mueva en un determinado tiempo, pues más corriente tiene. Hablemos de una serie de cosas que yo a veces me gusta cuando hablo de corriente poniéndose a pensar, ¿no? Porque miren, si yo le digo que la corriente es cuánta carga pasa por unidad de tiempo, entonces aparece, ay, esto está muy feo, aparece lo siguiente: la corriente eléctrica es igual en últimas, a carga por tiempo, sobre tiempo, digamos. Entonces, esto significa que las unidades de carga son los culomios. Entonces, esto es, si hay un culomio que está pasando por un cable en un segundo, eso es lo que se llama un amperio, ¿sí? Un amperio. Entonces yo le decía a alguien, les preguntaba a mis muchachos y les preguntaba a veces también a ustedes para que tengan, un culomio es una unidad supremamente grande, supremamente grande. Entonces, supremamente grande, no es una unidad pequeña, ¿sí? Un amperio es grandísimo. Yo digo que es una unidad extremadamente grande. Y vamos a ver qué tan grande es y les voy a preguntar. ¿Alguien en la sala o en clase me puede decir cuántos miliamperios o cuántos amperios, perdón, no miliamperios, cuántos amperios se necesitan para que un ser humano que le pase esa corriente a través del cuerpo se muera? ¿Alguien tiene ese valor? Digamos, voy a hacer un muñequito aquí, mientras me dice la respuesta ya le doy la palabra. Tengo un muñequito aquí y el hombre cogió acá y acá tengo una fuente y resulta que cogió esos dos cables así, de esta manera, porque tiene que pasarle la corriente por el cuerpo, ¿no? A través del cuerpo. Si no lo hace de esta manera, no cierra el circuito de esta forma, puede que le entre por aquí, le salga por aquí en este brazo y simplemente se le daña el brazo, pero no lo mata. Entonces tiene que atravesar el cuerpo para poder, de esta manera, para poder que tenga. ¿Alguien sabe el valor? Listo. Vamos a ver, les voy a decir.
voy a poner unas unidades aquí. Usted, cuando se transmite o se siente una corriente de 1 miliamperio, no sé si vuelvo y otra vez con las unidades, el miliamperio significa un amperio dividido entre 1000 y cojo una parte. Esto significa 1 por 10 a la menos 3. Perdóneme, está horrible el letra aquí. 1 por 10 a la menos 3 amperios. Listo, eso es 1 miliamperio. 1 miliamperio, cuando usted lo pasa por su cuerpo, apenas lo siente, casi que no. ¿Cómo lo siente? Lo siente como una especie de cosquilleo por ahí, así como cuando uno, no, y es que la sensación cuando uno se pega en un codo, en una cierta parte, y siente como un corrientazo, eso es muy alto, es mucho más pequeño, es muy, como un cosquilleo ahí medio suavecito, ¿sí? Casi no se siente. Pero ojo con lo que les digo, si usted lo multiplica esto por 10, es decir, que va con 10 miliamperios, 10 miliamperios, usted ya empieza a sentir contracciones de los músculos. Yo no sé si algunas niñas aquí en la sala o algunos hombres han utilizado eso que llaman ¿cómo es que le dicen? No sé qué pasiva, ¿cómo es eso? Que compran unos cosos eléctricos y se los ponen en el cuerpo y empiezan los músculos a contraerse solitos. Terapia pasiva es esa, terapia física pasiva. Eso, terapia pasiva, exactamente. Entonces le ponen unos electrodos y le hacen pasar corriente y el músculo se empieza a mover solito. Eso sucede con 10 miliamperios. No es tan molesto, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido eso. Yo sí le digo porque yo sí lo he sentido. Feo, profe, cuando le hacen- ¿Eso no lo han hecho con agujas? No, con agujas no, yo fue con electrodos. Tuve un problema con la espalda y la pierna, se me adormeció y me pusieron agujas. Eso es una vaina que le hacen como de reacciones, ¿no? Ajá. Va aumentando la potencia y llega un momento en que se le contraen todos los músculos, se le ponen durísimos. Ajá. Eso es. Lo que dice Juan Pablo es cierto, es decir, es horrible la sensación, porque es que usted, pues el músculo normalmente, pues usted, eso es lo que, esas señales miográficas, que es lo que se llaman, que son esas señales eléctricas que ustedes le envían al músculo para que se contraiga, o para que se estire, o para que se, en fin, esas señales son a partir del cerebro, funcionan estas señales y usted le dice si se va a comprimir o no se va a comprimir, en fin, pero porque usted ¿cómo le digo yo? Tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero cuando no se tiene la voluntad es una cosa impresionante, porque yo he empezado más o menos, como le digo yo, por mi cuerpo he dejado pasar más o menos 25 miliamperios, ¿no? Es horrible la sensación, porque es que es un movimiento brusco y el músculo se contrae, pues como, no sé cómo explicarlo, pero es, pues a los que les ha tocado, pues bueno, Juan Pablo con agujas, a mí fue con unos electrodos, eso es horrible, porque es que yo no sé si verdaderamente eso sirva, ¿no? Si ese tipo de ejercicio pasivo sirva, yo la verdad no tengo ni idea, pero la sensación es muy fea. Ya me adelanté un poco, porque con 10 miliamperios el músculo se comprime, pero es manejable. Con 20 las contracciones son demasiadamente intensas y son demasiadamente intensas. Y el problema es que cuando pasa tanta corriente, que porque 20 miliamperios es grande, ella produce calor, porque lo que hace es mover ciertas cosas de su cuerpo y eso produce calor. Entonces, hasta aquí ya empieza a sentir caliente el músculo, pero no porque esté quemando grasa, sino porque está disipando calor por esa corriente que está manejando. 20 miliamperios es muy complicado manejarlo. Y yo les dije que soporté 25, pero porque era pulsante. Pulsante significa no pasa, pasa por un ratico, sigue, pasa por otro ratico, sigue, pasa. Entonces, en esas circunstancias, usted sí la puede soportar y no hay daños. Pero si yo tuviera 25 miliamperios constante, serios problemas. Serios problemas. Bueno, sigamos. Con 40 miliamperios, esta unidad es ya de peligro. Normalmente, si esa corriente fluye a través del corazón, lo más seguro es que se le detenga el corazón. Usted lo puede detener con 40 miliamperios. Ya tiene un valor demasiado alto y eso es lo que produce una desfibrilación. Si no estoy mal, no sé si es el término médico.
Fibrilación ventricular se llama. Eso, muy bien. ¿Fibrilación me dice? Sí. Eso, fibrilación ventricular. Ya se para el corazón porque pasa esa corriente y en vez de dejarlo que fluya, pues se detiene el corazón. Se detiene el corazón y adicionalmente, pues esa corriente, ya cuando se empieza a aumentar más, estamos hablando entre 60 y de pronto 80 miliamperios, ya la piel se necroxa, se muere, se quema. Aquí ya con este orden se quema. Entonces, ya la piel se quema, como cuando usted le echa candela, pues se vuelve de color negro, se vuelve carbón, y de 100 miliamperios y ya no se salva es nadie. Mire la sensación que yo les digo, o sea, un amperio es demasiadamente grande. Si usted le pasa un amperio a una persona, lo mata de una. O sea, eso ya son medidas que no, o sea, por eso le digo que un amperio es una unidad demasiadamente grande, ¿no? Y lo interesante del asunto, que yo siempre hablo de esto, porque yo me considero una persona muy feminista, las mujeres son tan duras que inclusive, yo no sé, han hecho varias pruebas sin querer queriendo, porque tampoco la idea es esa, las mujeres soportan más la corriente en el cuerpo que los hombres. ¿Por qué? No sé, que las mujeres son muy duras definitivamente. ¿Qué tal un hombre teniendo un hijo? Nos morimos. Tienen ¿Alguien más? un dolor más alto, profe. Ah, también, pero es que no solamente es por el hecho de tener el umbral del dolor más alto, porque eso sí está demostrado, ¿no? Porque es que en un parto las mujeres son muy berracas, definitivamente, o sea. Sí, tan inhumanas a veces. Son inhumanas todavía. Sí, esto es total, ¿no? Es total, no, y que son muy diferentes. Yo no sé si ustedes, pues, no sé cuántos años tendrán el grupo de acá, si son jóvenes o no lo son, pero con el tiempo usted empieza a entender y a admirar. Yo, por ejemplo, lo que les dije, yo me declaro muy feminista porque admiro mucho a las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita a mi esposa, por ejemplo, yo me pongo a verla y ella ahí trabajando, arrullando el niño, que teniendo, no, eso es una cosa de loco, o sea, y después lo carga y va a hacer la comida y entonces está pendiente de eso, más del trabajo, más de una cosa, que el aseo de la casa. O sea, no porque yo la ponga en eso, sino porque a ella le gusta hacerlo, ¿no? Pero, lógicamente, pero además de que las mujeres son paralelas, ¿no? Entonces están pendientes de todo, hermano, y se fijan de los detalles, de las minucias, mientras que los hombres somos, pues yo le agradezco a la vida ser hombre, porque ser hombre es lo más fácil del mundo. ¿Qué vamos a hablar? Hombre, no se preocupa ni por maquillarse, ni porque lo que les toca cada mes, ni por tener un hijo, ni por cuidarse de una cosa, que el cabello, que las uñas, que no. La vida de un hombre es la cosa más fácil del mundo. Por eso es que las mujeres no nos entienden a veces, porque nosotros tenemos ese problema, que somos demasiado simples, no sencillos, porque un hombre sencillo es una cosa diferente, son muy simples. La vida nuestra es demasiado sencilla y además que somos seriales, ¿no? Eso pasa como cuando uno le dicen, vaya a la tienda y traiga pan, huevos y leche. Y después uno se va con pan, huevos y leche, y luego le dice, no se va a olvidar del atún. Entonces uno va y llega con el atún, porque estas otras tres se le olvida, ¿no? No sé, ya se le olvidó, porque la última instrucción es la que a usted se le queda, la anterior no. ¿Y por qué no trajo la anterior? Pues se me olvidó, porque ya estaba en otra cosa. Bueno, eso es bien interesante, ese fenómeno, pero hasta en eso, ¿no? Las mujeres, además de tener el umbral del dolor más fuerte, además de que son más fuertes, de hecho, en cuanto a ciertas cosas, también resisten más, entre comillas, la corriente eléctrica. Y bueno, ese estudio lo vi yo ahí en una parte, pues solamente es como un comentario. Pero veamos el término resistencia. Yo creo que este sí es más fácil de que alguien sea capaz de decírmelo mucho más aproximado de la definición. ¿Qué es resistencia eléctrica? Es lo opuesto. La oposición al paso de corriente eléctrica. Eso me lo dijo Damián, ¿cierto? ¿William iba a decir algo? No, yo dije que era No, lo yo lo opuesto. dije. Bueno, listo. Sí, señor. Vea, la definición precisa es la oposición al paso de la corriente. Eso es resistencia eléctrica. Pero miren que hagamos una relación bien bonita, que adelantándome a este concepto de la ley generalizada de Ohm, ¿sí? Todo en la naturaleza hay una causa y un efecto. Y cada cosa que tiene una causa y un efecto, hay algo que se le opone. Todo en la naturaleza es así.
Entonces, mire, la causa, que es el voltaje, sobre el efecto que produce ese voltaje es la corriente, y esa razón de esas dos causas sobre efecto nos produce la oposición, que es la resistencia. De aquí sale la ley generalizada de Ohm. Y en todo en la vida existe de esa manera. Causa sobre efecto es igual a oposición. Todo en la vida es así. La causa que lo produce es el voltaje sobre lo que produce como tal, que es la corriente, forman o nos dan la oposición, que es la resistencia. Definición, ya la ha dicho uno de sus compañeros, que es la resistencia eléctrica, es la oposición al paso de la corriente. Entonces aquí empezamos a definir que los materiales en la naturaleza existen como materiales conductores, no conductores, aislantes o dieléctricos, y semiconductores. ¿Sí? Es decir, los conductores son los materiales que tienen resistencia más bajita, es decir, que casi no se le oponen a la corriente, es muy bajita. La resistencia alta las tienen los materiales no conductores, que también se le llaman dieléctricos y que también se le llaman aislantes. Estos tres que son dieléctricos, aislantes o no conductores, son los materiales que mayor resistencia tienen. Y aquí es donde yo hablo con el cuento de la resistencia. Por ejemplo, la resistencia que tiene la piel seca, no húmeda, porque si está húmeda o con sudor, la resistencia baja, pero es muy alta. Es muy grande, la piel es muy resistente a la corriente, pero el problema es que cuando uno está, por ejemplo, jugando con cosas eléctricas, se pone nervioso y la piel se empieza a humedecer, y recuerden que el sudor es agua, es una secreción salina, y entonces el agua con sal sí es conductora y baja la resistencia bastante, ¿no? Eso es interesante, ese concepto. Ahora, conductancia eléctrica. La resistencia, su nombre es R, y la conductancia es G. Esto es la resistencia, las unidades son los ohmios, cuyo símbolo es la letra omega, y la resistencia, las unidades, la conductancia, las unidades son los Siemens. ¿Alguien lo ha escuchado? Pues sí, la conductancia es como el inverso de la resistencia. La conductancia es G, es 1 sobre la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la conductancia es qué tanto permite que la corriente pase. Eso es como opuestos. Listo. Dos conceptos que aquí vamos a hablar de una manera muy clara y que a veces se tiene confundido. Corriente continua y corriente alterna. ¿Alguien me podría definir una con la otra sin darme ejemplos, por favor? Sin dar ejemplos, profe, o sin contar. Sin dar ejemplos, trate de definirla sin dar ejemplos. Creo que la corriente continua es la que no tiene unos picos, o sea, como tu nombre lo dice, es continua, no hay intermitencia. La alterna es que hay como en el transporte de los electrones y algo así. Ponerle volumen. Súbele volumen, dice. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Ahí ya me escucha mejor? Pues, digamos que más o menos. ¿Por dónde se está comunicando, Juan Pablo? Con unos auriculares de diadema. Ya, bueno. Vale, sí. Ahí ya, cuando me imagino que se acercó un poco más al micrófono, ya lo escuchamos mejor. Bueno, ¿alguien más tiene algún concepto sobre lo que es continua y alterna? Bueno, creo que no. Entonces, bueno, él tiene una idea, y yo creo que la mayoría de ustedes también la tienen, yo no la voy a negar, pero lo que pasa es que casi siempre yo voy a tratar de explicar antes de hacer la definición con una gráfica. Esta gráfica es variable en el tiempo, y aquí voy a utilizar corriente. La voy a graficar la corriente variable en el tiempo. Casi siempre la gente dice, esto es continua.
Y casi siempre la gente, por eso le dije que no utilice ejemplos, porque si utiliza ejemplos tienen esta tendencia. Si esta es una señal que varía en el tiempo, entonces dice esto es alterna. Y tienen razón, yo no lo voy a negar, pero estos casos son particulares, son particulares. Es uno de muchos casos de corriente continua este, y este es uno de los muchos casos de corriente alterna. ¿A qué nos referimos entonces con corriente continua y alterna? Y la definición es muy precisa. Bueno, antes que todo voy a decirles, si yo tuviera este cable, ¿cuántas posibles direcciones de corriente hay en ese cable? No sé si está clara la pregunta. ¿Cuántas posibles direcciones? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Infinitas? Dos. Infinita. ¿Quién me dijo dos? Yo, William. Ajá, William, listo. Tiene razón. William es el que tiene la razón. Dos. ¿Por qué razón? Porque mire, la que va de aquí hacia allá es una dirección y la que viene de allá hacia acá es otra dirección. Por ejemplo, podríamos considerar, y yo no lo voy a negar, que alguien me dijo que infinitas. Claro, es que si yo considero, por ejemplo, la dirección así, hacia arriba y hacia abajo sobre ese cable, también se mueven los electrones así. Pero no es de importancia porque no aporta nada. Ahora, si alguien dice, es que la dirección de la corriente va en esta dirección, o sea, diagonal, hablemos esto dentro del cable, ¿no? Hablemos esto dentro del cable. Si va así, entonces yo lo que hago es descomponerla como cualquier vector. Perdóneme que esos saltos, estos picos me los da el mouse inalámbrico que tengo. Entonces, mire, aquí, la descompongo. Esta me aporta corriente importante y esta parte no hace nada. Entonces es lo que hago. Si alguien me dice, es que la corriente va de esta forma, entonces hago lo mismo. O sea, en el cable, esta de aquí no aporta nada. Y esta de aquí es la que aporta verdaderamente. Entonces, en conclusión, la corriente en un conductor va o viene. Eso es lo que verdaderamente aporta y nos importa. Hay miles y millones de direcciones de corriente, pero en esencia, la que nos interesa y nos importa son las dos, la que va y la que viene, porque las demás no aportan nada. O sea, no hacemos nada con que los electrones se muevan hacia arriba y hacia abajo, no nos aportan en esencia nada. Y lo que les digo, no, podría ser en forma diagonal, entonces lo que usted hace es la divide en sus dos componentes vectoriales, digamos, de alguna forma, y esta no aporta nada, y esta es la que sí aporta. Entonces, en conclusión, solo se dejan esas dos direcciones. ¿Está claro? Teniendo en cuenta, listo, entonces, teniendo en cuenta que por un cable solamente hay dos direcciones, que va o que viene, ahí viene el concepto claro. Corriente continua significa ese tipo de corriente que no cambia de dirección independiente de su magnitud. Corriente continua es esa corriente que no cambia de dirección independiente de su magnitud. Y voy a definir la alterna. Corriente alterna es esa corriente que se produce, y mejor dicho, no. Volvamos a ver. Corriente alterna nos referimos al tipo de corriente que cambia de dirección independiente de la magnitud también. ¿Será que queda un poco más claro? Volvamos a repetir. Corriente continua significa que va siempre en la misma dirección independiente de la magnitud. Y la alterna es como su nombre lo dice, a veces va y a veces viene, es decir, cambia de dirección independiente de su magnitud. Entonces, vamos a ver, volvamos al ejemplo inicial que pusimos. ¿Será que tiene razón? Si esto es corriente continua, perdóname que no me salió planita, pero esto es corriente continua. Claro que es corriente continua, porque la dirección de la corriente siempre va en la misma. Mire, va siempre en la misma. Y veamos a ver si esto que dibujamos inicialmente era corriente alterna, esta señal sinusoidal. Sí es alterna, mire, porque en un momento va por el positivo y en otro momento va por el negativo. Es decir, la corriente aumenta, llega a su máximo, disminuye y se devuelve y vuelve a su máximo y se devuelve menos hasta ahora. Sí es cierto que esto es continuo y esto es alterna, pero yo le diría, vamos a hacer, yo sigo tratando de hacer las gráficas. No, pero esos picos tan feos que me salen ahí.
Vamos a hacer varias, voy a hacer una gráfica acá. Por ejemplo, voy a hacer esta. Esto es tiempo, recuerde cómo está variando. Yo les pregunto, voy a hacer una gráfica, la voy a hacer con morado. Ah, no, morado es el fondo, no se alcanza a ver, hagámoslo. Este azul. Les pregunto, les digo, dígame si lo que voy a dibujar es corriente continua o alterna. 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 Continúa. Vamos a ver la definición. Corriente continua dice que es la dirección de la, es decir, la continua es no cambia de dirección, mientras que la alterna cambia de dirección, independiente de su magnitud. Mire, si yo le digo, este es el polo positivo y este es el negativo, este es el valor de corrientes positivas, todas estas son corrientes positivas, mire. Esto significa que no cambia de dirección. Mire, hasta aquí le hice y no cambia de dirección. Esto es continua. Por eso le digo, a veces cuando me hizo la definición, uno de sus compañeros en el que dice que corriente continua es, espérame un segundito, le respondo a la directora que me está escribiendo. Espérame. Permítame un segundito aquí. Ya regreso.
Bueno, listo. Entonces, esa cosita que está ahí, muchachos, es corriente continua. Bueno, yo les voy a pedir un fa gigante. Los correos que se encuentran en la plataforma son los correos que ustedes manejan, ¿cierto? Por ejemplo, miro aquí, Damián dice, Damián FG31. Sí, ¿no? Sí, Sí, profe, profe. ese sí es mi correo. Ok, bueno, listo. Diana Marcela es alex.dn47, j.james 2003 y o Anes. Sí, profe, de mi correo. Sí, profe, está bien. Listo. Listo, entonces si están bien, entonces yo voy a armar un grupito, pero por acá háganme el favor y en este chat escríbame su teléfono donde tengan WhatsApp para también armar un grupito de WhatsApp y poder estar comunicándonos por ahí también, ¿vale? Entonces, hagamos el llamado a lista, me escriben su nombre y su número de teléfono que tenga WhatsApp. El que no tiene, pues me escribe no tiene, pues porque lógicamente pues no es obligatorio, para poder armar un grupito y estar en contacto por ahí, ¿vale? Listo. Entonces, les decía, esto es corriente continua, a pesar de, vuelvo y les digo, el problema no es la magnitud, el problema es que no cambie de signo. Entonces, cómo así que cambie de signo o cambie de dirección? Los cambios de dirección se presentan de esta forma. Si yo hago una curva así con respecto al tiempo y tengo esto todo el tiempo positivo, positivo y de pronto, ¡bloom! Esto que cambió de signo, aquí es positivo y en esta parte es negativo, así haya sido un pedacito, esto ya es AC, es decir, corriente alterna. ¿Sí? Eso es lo que importa, que haya cambiado la dirección, no importa cuánto tiempo ni cómo lo hizo, porque es que en corriente alterna normalmente las señales que nosotros tenemos son esta, mira, una señal sinusoidal o una señal rectangular o una señal triangular, ¿sí? Son señales de corriente alterna porque cambian más, menos y lo hacen de alguna manera, algunas periódicas, otras no tanto. ¿Sí? Y la continua, pues las continuas más comunes son, por ejemplo, la de una fuente, que es así, o la de una batería que empieza a disminuir con el tiempo hasta que llega a ser cero, pero nunca se voltea la dirección, ¿no? Si usted mira en una batería, en una pila, por ejemplo, que usted tiene, siempre mide el voltaje más, menos, y nunca se va a cambiar la dirección. Siempre va a haber el polo positivo, el polo negativo, siempre va a haberlo. Lo que pasa es que con el tiempo empieza a disminuir el voltaje, pero nunca cambia de dirección. Entonces eso es continuo. Eso es continuo, a pesar de que el valor no es constante, mire. ¿Sí? Entonces, casos particulares y los más comunes de corriente continua es la corriente constante y lo de corriente alterna, la más común, es la señal sinusoidal, pero no es que sea la única. Potencia eléctrica, este es un concepto muy sencillo y muy fácil de mirar. Espero, voy a silenciar acá el micrófono. Eso, gracias. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué significa potencia eléctrica? Potencia eléctrica sencillamente es el voltaje multiplicado por la corriente. Eso lo podría decir cualquiera, ¿no? Y esto lo que significa es cuánto trabajo me cuesta, cuánto trabajo estoy haciendo por unidad de tiempo. Eso es, cuánto trabajo hago por unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? El cuento del trabajo. Es que lo que decía alguien, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estamos hablando de la definición de electricidad, estábamos hablando de justamente de esa situación en la que a veces necesitamos mover algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un motor eléctrico, usted le aplica corriente eléctrica y ¿qué sucede? Pues que él genera un trabajo, es decir, empieza a mover algo. Ese trabajo es lo que es la potencia eléctrica. Ahora veámoslo desde otro punto de vista. Si usted, por ejemplo, tiene un parlante, ¿cuál es el trabajo que genera el parlante? Pues mover esa membrana y por eso emitir sonido, y esa es la potencia. Entre más potencia tenga, pues más duro suena el parlante. Si hablamos de
resistencia, entre más potencia pase por ella, o más corriente y más voltaje pase por ella, entonces vamos a tener mayor temperatura. Y en algunos casos usted empieza a elevar tanto la potencia que se emite luz, como es el caso de los filamentos de tungsteno, de un bombillo incandescente en el cual se calienta tanto que ya empieza a producir luz. ¿Sí? Eso sucede. La ley de Ohm ya hablamos, voltaje RMS no quiero como tratarlo de mirar. ¿A qué velocidad se mueven los electrones en un conductor? Sí es importante, porque hay personas que yo les digo, por ejemplo, aquí tengo este cable, y si yo empiezo yo digamos, genero una corriente aquí, ¿cuánto tiempo se demora en llegar al otro lado? ¿Con qué velocidad viaja, mejor dicho, los electrones en un conductor? ¿Alguien me podría decir eso? Depende del tipo de conductor. Depende del conductor. ¿Tendrá razón? Sí, señor, tiene razón. Depende del conductor. Pero podríamos decir un promedio o no sé, algo. Verán, les explico, muchachos, un efecto que se produce en los cables y que ustedes pueden específicamente entender una situación. Miren, los electrones libres, que son esos electrones que son a razón de la corriente, están unos, o sea, están como pues, a ver, me trabé aquí. Un conductor está en estado, la materia dentro de un conductor se encuentra en estado sólido, es decir, que los átomos, perdón, están pegados uno detrás del otro y de manera muy cercana. Por lo tanto, los electrones libres, los electrones de valencia, que en este caso son los electrones libres, están unos pegados detrás del otro. Vamos a hacer un jueguito de billar como si hubieran hecho. Estas bolitas que es entre comillas como si fueran los electrones están pegadas, no están separadas, están completamente pegadas. Si yo vengo y cuando yo meto un voltaje aquí, se produce una corriente, lo que hago es inyectar electrones por este lado. Y él viene y se estrella ante este conjunto. Y digamos que aquí siguen pues toda esta cantidad de bolitas y bolitas y bolitas que son los electrones, y digamos que acá siguen los electrones, listo. Entonces viene este electrón y se choca contra este electrón, y como toda esta esto es una fila de bolitas, aquí sale una bolita, es decir, estas casi que no se mueven, sale una bolita aquí, un electrón sale casi que inmediatamente cuando usted lo estrella acá. Ese es el efecto que produce la corriente. Ese es el efecto que produce. Es un efecto de esta manera. Pero estas bolitas casi que no se mueven. Casi que no se mueven. Inyecta otro electrón y vuelve otra vez. ¡Pum! Entra uno aquí, sale otro acá. Entra uno aquí, sale otro acá. Pero si ustedes me dicen que la velocidad con la que se mueven estos electrones es extremadamente lenta, pero el efecto que producen es casi que instantáneo. De hecho, en la mayoría de conductores viaja con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Estamos hablando de 2/3 de la velocidad de la luz en algunos conductores, como es el caso de... ¿Alguien me puede decir cuál es el mejor conductor que existe en la Tierra? El agua. Espéreme, que alguien... ¿Oro? El oro me dijo John Jairo, John James, William también. William Me dijo el oro. No, James dijo el agua. Ah, el agua. Diana dijo el oro también. Diana dijo el oro, listo. Pues no. Yo no sé por qué hay una tendencia a pensar de que el oro es casi siempre, esa respuesta es en un 90%, lo dicen el oro. Lo saco de dudas con respecto al agua. El agua pura, el H2O puro, no conduce. Con los minerales es, ¿no, profe? Exactamente. Con los minerales es. Exactamente. El agua salada sí conduce. El agua pura no conduce. Pero el oro no es un conductor.
un conductor del calor, ¿no dicen? Que es excelente. O reflector del calor, algo así. Por eso es que lo utilizan en las sondas. Ya le voy a decir por qué es que hay esa tendencia a pensar que el oro es el mejor conductor. Ya le voy a decir por qué. Bueno, está claro que la velocidad, antes de hacer esto y de comentarles, la velocidad de los electrones en un conductor es extremadamente lenta, pero el efecto eléctrico sí es instantáneo, sí estamos, ¿no? Entonces, voy a explicarles ahora cuál es el concepto de por qué el oro, que es el Cu, que es el oro, está considerado como el mejor conductor, y ese es un problema. El mejor conductor que existe en la Tierra en este momento se llama el grafeno. Grafeno. ¿Lo habían escuchado el grafeno? No, yo no. No, profe. ¿No? Sí, algo, pero sí había escuchado. Listo. Vamos a ver, el grafeno es una alotropía del carbón. Ahora me dicen, ¿qué es alotropía? A mí me gusta mucho la química, no sé si han dado cuenta, pues aquí ya dieron. Una alotropía es la forma en cómo se organizan los átomos. Es decir, el grafeno es carbón. El grafeno es carbón, pero organizado de una manera tal que que se vuelve conductor, mejor dicho. Es carbón, no hay más nada, es carbón. El grafeno es carbón y es el elemento mejor conductor de la Tierra. Lo que pasa es que esto es nuevo, ¿no? El grafeno se está trabajando hace algunos tiempos, no es tan común, pero bueno, es el mejor conductor el grafeno. ¿Y qué significa una alotropía? Es cómo se acomodan los átomos en esa estructura. La estructura del grafeno es una estructura por capas. Y el carbón se forma como estructuras cristalinas y se forman por capas, y ahí forma esa estructura que se llama el grafeno. Otra alotropía del carbón es algo que conocemos muy comúnmente, que es lo utilizamos a diario, que son los lápices. ¿De qué están hechos esa mina de los lápices? De Grafito. grafito, correcto. El grafito es otra alotropía del carbón. El grafito es una forma en que se acomodan los átomos de carbón de tal manera que forma eso, que es el grafito. Y hay otra forma que es el carbón de hulla o el natural, que usted lo ve como una roca cristalina, blandita, de color negro. Que ¿no sería, profe? El diamante es otra, correcto, es otra alotropía del carbón, el diamante. Eso está hecho puro de carbón, no tiene más nada, solo es carbón, y el diamante es una alotropía del carbón. Muy bien, me había olvidado del diamante, sí señor. El grafeno, entonces, es una forma de acomodarse los átomos de carbón que forman esta estructura, que es la mejor conductor que existe. Pero bueno, si no existe, si no, ¿qué les digo? Si no, espérenme, que es que yo ya se me acabó aquí si no lo sabían, digamos, de alguna forma, o no lo tenían claro que el grafeno es el mejor conductor, es porque, como le digo, es muy, muy, muy poco popular. Pero el segundo es la plata. No es el oro, es la plata. ¿Sí? Discúlpenme esos saltos que tengo. La plata. ¿Sí? Y entonces alguien me dice, bueno, ¿y por qué no hacemos conductores de plata? ¿Por qué creen que no hacemos conductores de plata? Porque es más escasa. Es más escaso y más costoso. Listo. El tercero, ¿cuál es? El cobre. Mire, ni siquiera aparece el oro desde el tercer puesto. ¿Cuál es la que funciona, la que usted abrió? El cuarto. El oro. Miren qué puesto tiene el oro. Es el cuarto. Sí. Oro. El quinto, por si alguien quiere saberlo, ¿cuál más? Aluminio. Ya, esa yo. Ya está, y nomás voy a llegar. Aluminio. Listo. Omitiendo el grafeno, que esto es un elemento que es nuevo, digamos, el mejor conductor natural que existe es la plata, el segundo el cobre, el tercero es el oro y el cuarto es el aluminio. Entonces, ¿por qué la gente dice que el oro es el mejor conductor? Es que el oro tiene unas características que no tienen los dos primeros, o en este caso, digamos, los tres primeros. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar, de pronto aquí hay algún orfebre que haya trabajado con plata. La plata tiene un serio problema y es que es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. La plata no es tan maleable ni tan dúctil como el oro.
¿Entendemos esos conceptos de maleabilidad y ductibilidad? Que es más fácil moldearla, ¿no? En joyería, pues la plata se la... De hecho, es muy blanda la plata, la combinan con cobre, si no estoy mal, para que dé Exactamente. dureza. Y el oro, pues, la ventaja del oro es que tiene las dos características y es a más baja temperatura, creo que se puede fundir. Ujú. Bueno, entonces, expliquemos los dos conceptos para entenderlos. Maleabilidad y ductibilidad. Maleabilidad, nos referimos específicamente, empecemos con la ductibilidad, que es la más fácil. Un material es muy dúctil cuando usted puede hacer, filamentos muy delgados de él. ¿Sí? A eso me refiero. Cuando usted puede hacer muy, pero muy delgados. ¿Sí? La ductibilidad es como hacer hilitos. ¿Sí? Usted no puede hacer hilos de plata. O sea, pues sí los puede hacer, pero no tan finos como el oro. Usted el oro hace filamentos muy delgados, muy, muy delgados. De hecho, digamos, puede hacer filamentos muy delgaditos, a eso me refiero, ¿sí? De hecho, el material más dúctil que existe son el bronce y el latón, ¿no? Pero el oro también es dúctil. La maleabilidad se refiere a esa propiedad de poderse deformar y de hacer, específicamente nosotros hablamos, o yo hablo de maleabilidad cuando usted permite obtener casi que películas muy delgadas, ¿no? Tal que usted en joyería puede decir bañado en oro. Es decir, usted puede coger algo y bañarlo en oro porque hace una capa muy delgadita de oro con la que baña las cosas. Por eso le dice bañar. Usted no puede bañar en plata porque la plata, los filamentos, uy, hágase la luz. Los filamentos que hace la plata son muy gruesos, entonces no lo puede bañar en plata porque le queda muy grueso, entonces no tiene sentido. Y que el cobre tampoco. ¿Cuál es la ventaja entonces del oro? Que es maleable y dúctil. Y entonces, ¿cuál es la situación? Que usted puede bañar en oro, por ejemplo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, los plug, los interruptores estos que tienen, cuando usted tiene mucha calidad y no quiere que se le dañe mucho, pues deben ser bañados en oro, porque el oro tiene la ventaja de que no se oxida y que adicionalmente pues puede hacerle una capa muy delgadita, de tal manera que no gaste tanto oro, pero usted lo puede hacer de cualquier material conductor y lo baña en oro para que no se oxide, para que mantenga su calidad sin ningún problema. Por eso los conductores de ese color amarillito son más caros porque normalmente tienen un pequeño baño de oro. Esa es la razón. Y la otra razón es que como los circuitos integrados, usted los ve y dice, los filamentos, esos cablecitos dentro de los circuitos integrados son hechos de oro. Sí, señor, son hechos de oro, pero ¿por qué? Porque es que es un material muy dúctil. Usted puede hacer hilitos, cabellitos delgaditos de oro, ¿sí? Ahora no es que vayan a coger un circuito integrado y van a desbaratar a ver cuánto oro encuentran allá o raspar los plug dorados a ver si sacan oro, porque eso no sale nada. Es por eso la ventaja que tiene el oro. Y la gente considera que el oro es el mejor conductor. No lo es. El mejor conductor es la plata, o si quiere incluir el grafeno, pues el grafeno. Pero el oro está en el tercero o cuarto lugar si quiere incluir el grafeno. Entonces, esa es la razón de porque la gente tiene la tendencia a pensar de que el oro es el mejor conductor. Pero no se les olvide eso también, que es bien importante, ¿no? Esto de la dirección del flujo de electrones, pues también es algo, digamos, bien importante, porque lo que les decía, la corriente va en una dirección y el flujo de electrones va en dirección contraria. Bueno, estos conceptos previos quería traérselos, que bien interesante, que ustedes, muchos de ellos tienen una idea bastante grande de ello y me parece muy chévere que es esa parte. Luego continúo con otros conceptos, voy a robármele unos minuticos allí para tenerlo. Y estos conceptos de lo que es aritmética, yo creo que ustedes eso lo tienen claro, que pues, algunas personas confunden. La aritmética específicamente es todas las operaciones que se hacen con números de suma, resta, multiplicación y división. El álgebra es cuando yo reemplazo esos números por
letras, y entonces allí tenemos variables y cálculo, ya sabemos, saber específicamente qué es la función seno y coseno, no se olviden, y tangente también, que lo vamos a utilizar muy frecuentemente. Pues la función seno se refiere a esa función en donde está relacionada con el cuento de la razón que existe en un triángulo rectángulo donde están los dos catetos y su hipotenusa, y que si yo quiero saber qué es el seno de este ángulo, pues sencillamente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero sí quería de pronto recordar, defina la constante de pi. ¿Alguien me podría decir qué es pi sin decirme que es 3,14159? Es un número infinito. Sí, pero ¿qué es pi? ¿De dónde salió pi? Pi era... ¿Cuál era? Aquí les voy a traer lo que es pi. Mire, esto es pi. Le voy a dejar esta gráfica a ver si la entienden. ¿Ya? Pi es la relación que existe entre el diámetro de una circunferencia, entre la circunferencia y su diámetro. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí están midiendo esto en cada numerito de 0 a 1 es un diámetro, de 1 a 2 es un segundo diámetro, de 2 a 3 es otro diámetro, y de 3 a 4 es otro diámetro. Mire, aquí es los diámetros. Y si yo cojo y desenvuelvo la circunferencia, resulta que esa circunferencia me dice que alcanzan 3 diámetros y un pedacito más. Ese pedacito más es 14, 15, 9. Entonces, ¿qué es pi? Es la relación. ¿Cuántos diámetros alcanzan en la circunferencia? Alcanzan 3,14159 diámetros. ¿Se acordaron? Eso es la definición de la constante de pi. Ojo con eso. El límite de una función, pues también usted cree que lo tiene claro. El límite de una función, pues es saber cuál es el valor que toma la función a un determinado punto. La derivada sí es bien importante que la tengamos clara. Es una función la derivada de una función con respecto a x específicamente es mirar la razón de cambio. Por eso fue que yo les decía que corriente es cómo cambia la carga con respecto al tiempo. Eso es la corriente, ¿no? Entonces, mire, veamos esta forma gráfica, me pareció muy bonita de traer la colación. Este punto nos está indicando la derivada de esta gráfica azul. Si a medida que se va moviendo la derivada, es que es como una recta tangente a un punto determinado, ¿cierto? Eso lo debe saber por cálculo. Y entonces mire que cuando es verde, la derivada es positiva, cuando es negra, pues la derivada es porque no está cambiando, y roja es porque hay una razón de cambio que no está cambiando, sino que está decayendo, ¿no? Entonces, mire, me pareció una gráfica bien interesante para entender qué es la derivada, ¿no? La derivada en un punto, entonces, es una recta tangente en ese punto, y que tiene esa pendiente que tiene, pues es positiva. Si es verde es positiva, si es negra es porque no hay cambio, mire aquí es negra, y luego en verde se va volviendo, digamos, si los cambios son muy bruscos y positivos, es positiva, y si son muy bruscos y negativos, pues la pendiente es más digamos, mejor dicho, la derivada nos indica cómo está cambiando una función con respecto a una variable, ¿sí? Entonces, si esa forma en que cambia es muy bruscamente, entonces, en forma positiva, entonces la derivada es positiva, y si no, pues, si no está cambiando, la derivada es cero. Por eso es que, mire, cuando es una constante, en estos puntos, aquí, cuando no hay cambios, es cero. En este punto, mire, se vuelve negra porque no hay cambios. En estos puntos no hay cambios. Y de hecho, recuerden que cuando usted coge una derivada, una función de una derivada, mejor dicho, y le iguala a cero, usted lo que quiere buscar son los máximos o los mínimos. Por eso que, mire, hay un negro, aquí hay un mínimo. Cuando se vuelve negra, aquí hay un máximo. Aquí hay otro máximo. Y por eso aquí también, mire, aquí se vuelve negrita. Volvamos a empezar aquí. Aquí
Cuando se vuelve negra hay un máximo, Cuando se vuelve negra hay un máximo, aquí hay otro máximo, bueno, y aquí si no es máximo, pues es un mínimo, y en este caso acá vamos a encontrar un mínimo de la función, un mínimo, y acá vuelve otra vez un máximo. Eso es, me parece bien interesante esta gráfica. Y lo que es la integral de una función es la antiderivada, y normalmente si hacemos una función la integral de una función entre a y b, lo que hacemos es encontrar el área bajo la curva. Y entonces la integral es esto, una sumatoria de una serie de cosas, y mire, pues la integral es esto, el área bajo la curva, hacer una sumatoria de una serie de rectángulos al final, que eso es lo que expresa la integral, y entonces es encontrar el área bajo la curva, que es básicamente la integral. ¿Qué es un vector? Pues bueno, esto no lo vamos a tener en cuenta porque nosotros no vamos a ver ni divergencia, ni rotacionales, ni gradiente, ni campos vectoriales. Estas son cosas que no los vamos a utilizar en nuestro curso, pero espero que les haya quedado claro, sobre todo recordar, porque yo creo que alguna vez lo han de haber visto en el colegio, el concepto de pi, que es la razón de cuántos diámetros le alcanzan en una circunferencia, alcanzan pi, es decir, 3,14159, que la derivada nos indica la razón de cambio, que la integral es el área bajo la curva. Esto nomás pues quería recordarles con esa situación. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud ustedes sobre lo que hemos visto hasta ahí. No, profe. No, está claro. Vale, espero que les haya visto, espero que les haya quedado claro y que estos conceptos previos pues lo necesitamos porque en comunicaciones vamos a usar muy frecuentemente muchos de esos conceptos que acabamos de ver. Entonces, muchachos, les agradezco muchísimo su colaboración y su comprensión pues por lo sucedido pues en las anteriores clases, pero ahorita ya nos vamos a poner pilas para empezar a manejar todos esos conceptos interesantes de lo que son la comunicación electrónica en general, ¿no? Entonces le agradezco mucho a Damián, a Diana, a John, a Juan Pablo, no entiendo cómo así, Sonia, acá me escribió Carolina, ¿sí? ¿Tú te llamas Sonia o Carolina? ¿Cómo se llama Sonia Carolina? Me llamo Sonia Carolina. Sí, no, ahí lo tengo como, pero, o sea, me llamo Sonia Carolina. Ya, listo. Vale, y William, muchísimas gracias por su colaboración, por su, ¿qué le digo? Por su presencia acá en esta clase, y ya nos vemos el próximo viernes para continuar con estas temáticas, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. No, Gracias, ustedes, profe. mucho gusto, bueno, que esté muy bien, hasta luego.